Hoy pues hoy es viernes 10 de julio, ¿no? 10 de julio y ahí está, ¿no? Para estudiar y meditar. Seguramente se ve la presentación, hermanos, y ahí están los comentarios, ¿no? Y hay un capítulo, hermanos, en el libro Deseo a todas las gentes, Espíritu de Profecía, el Calvario, dicen, ¿no? Y es un capítulo bien amplio, me parece. Estaba empezando a leer yo este capítulo. Es interesante, hermanos, que se muestra, pues, ¿no? Esto de la cruz del Calvario en los cuatro evangelios, ¿no? Y, y se ven diferentes aspectos, ¿no? De lo que sucedió, ¿no? En la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí en el Espíritu de Profecía, aquí tenemos algunas citas, hermanos. Vamos a dar lectura y hermano, puedan participar ustedes, ¿no? Ahí dice, en el pensamiento de las multitudes que viven hoy, hermanos, la cruz del Calvario está rodeada de sagrados recuerdos, dice, ¿no? Se relacionan con las escenas de la crucifixión sagradas, dice, con la crucifixión sagradas asociaciones, dice, ¿no? Pero en los días de Pablo, la cruz se consideraba como sentimientos de repulsión y horror. Ahí, hermanos, ¿no? ¿Y qué más dice aquí? El exaltar como Salvador de la humanidad a uno que había muerto en la cruz provocaría naturalmente el ridículo y la oposición. Entonces, aquí, como comentaba, hermanos, a ver, comenten también ustedes, hermanos, o pregunten también, ¿no? Me preguntaría yo de por qué el mismo pueblo de Dios, el pueblo judío, el pueblo israelita, no reconoció a su Salvador. ¿Qué pasó? ¿Por qué la gente también, no, que estaba allí, los romanos, los gentiles, los griegos, por qué también ellos no, no se dieron cuenta, no, que había un Salvador ahí muriendo en la cruz, ¿no? Eh, Tal vez ellos ignoraban y hay razón, pero respecto a los judíos, el pueblo de Israel, ¿por qué no lo reconoció, hermanos? A ver, participen, hermanos, a ver, me gustaría que participen. A ver, Jesús, de hecho, vino a morir en la cruz por nuestro pecado. Ah, ¿qué hubiese pasado si no lo hubiesen crucificado? ¿Habría esperanza? ¿Habría salvación? Ah, a ver, ¿y cómo es que también ahí, no, su propio pueblo lo crucificó? ¿Qué pasó? A ver, hermanos, Hermano alguien Justo. puede. Sí, por favor, hermana, a ver, participe. Eh, bueno, recordar, ¿cierto?, que el pueblo esperaba un Mesías, esperaban un Salvador, esperaban un Redentor. em, y bueno, lamentablemente ellos no consideraban que fuera a llegar de esta manera, lo que comentábamos hace un momento, que fuera un pescador, o sea, un carpintero, hijo de carpintero también, que fuera una persona humilde, y a lo mejor hubiese sido lo de menos, que hubiese sido en esa condición, pero lo que ellos esperaban era alguien que lo rescatara del yugo romano. Y o sea, en consideración respecto a los fariseos, a los que estaban encargados de impartir la palabra, eh, era tanto el vicio que había de poder, de aparentar, que yo pienso que no había un verdadero estudio de la palabra, porque si hubiesen estudiado la palabra como realmente es, yo no sé, será porque uno dice el Espíritu Santo es el que nos muestra ahora,
pero esa palabra siempre estuvo allí. ¿Ah? Cuando dice que el Mesías iba a morir y todas esas cosas, y de hecho él mismo lo dice y cita el Antiguo Testamento. Pero ¿qué pasaba con los que estaban a cargo allí de la sinagoga, los grandes religiosos que se supone que eran los estudiosos de la palabra? Había mucho orgullo, había mucho ansia de poder también. Entonces, y también había mucho prejuicio acerca de cosas que ellos pensaban, porque se ajustaban mucho a la ley, eran muy legalistas y qué cosas, por ejemplo, que hacía Jesús que a lo mejor no iban contrarias, entre comillas, a lo que decía el Antiguo Testamento. O sea, ellos, por ejemplo, si había que apedrear a alguien como a la mujer prostituta, no les importaba nada que ellos tuvieran otros pecados. Entonces, por ejemplo, el hecho de que Jesús sanara el sábado, ¿cómo se le ocurría transgredir el sábado? Y el hecho de que muriera después en un madero, hasta el día de hoy, los judíos dicen, o sea, era imposible que algo así pudiera ocurrirle al Mesías, porque eso era, Dios decía que era maldición, maldito el hombre que moría en un madero. Entonces, ¿cómo este Mesías o esta persona que la gente cree que es el Mesías puede ser ese Mesías? Imposible, porque va totalmente contrario a lo que ellos estudiaron y creían acerca del Mesías. O sea, hay muy mala información, no hay entendimiento respecto de las escrituras, porque aquellos que estaban encargados de impartir la palabra no eran seguramente estudiosos como realmente debieron haberlo sido. ¿No? Muy bien, hermana Mónica, gracias por su participación. Sí, pues hay muchas cosas que pensar, ¿no? Como acá las citas están indicando, ¿no? En ese tiempo, pues la cultura era bien clara, ¿no? De que los malditos, nada más, la gente peor, los peores criminales, lo peor, ¿no? Que había en ese tiempo era pues sentenciado a la pena de muerte, había pena de muerte, ¿no? Y en este caso lo peor era la crucifixión. Y entonces, eso estaba en su mente, ¿no? Los malos eran crucificados, los malditos eran crucificados. Y ahora que un maldito que era Jesús, que había sido sentenciado a la muerte y todos habían dicho que lo crucifiquen y todo, ¿no? Los judíos lo habían juzgado, ¿no? Lo habían sentenciado, ¿no? Ahora también Pilato, los romanos, también, ¿no? Entonces, ¿cómo él podía ser un salvador, ¿no? Uno que ha muerto por ese tiempo. Pero hoy en nuestros días, hermanos, nosotros también tenemos que pensar, ponernos a pensar. ¿Y nosotros qué de nosotros, no? ¿Qué entendemos nosotros, no? Porque hasta los discípulos, hermanos, en ese momento, en esos momentos, nadie también creía, pues, en él. Ellos creían, como Judas, decimos de Judas, ¿no? De que él, según su propio pensamiento, decía, pues realmente este es el Mesías, pero él tiene que mostrarse como lo que él es, según su criterio, era el todopoderoso que, ¿quién le iba a tocar? Pues, ¿quién le iba a tocar a él? Si es el Dios, ¿no? Entonces, con su propio pensamiento, o sea, los discípulos, ¿no? El pensamiento de ellos era de que se iba a librar de la cruz, ¿no? Se iba a librar, o sea, estaban expectantes, ¿no? ¿En qué momento va a salir, va a liberarse? Entonces los sacerdotes, todos se burlaban y le decían, ¿no? A ver si eres el Cristo, pues ya, le va, sal de ahí de la cruz y incluso los ladrones y sálvanos a nosotros también, pues, ¿no? Si eres realmente el Cristo. Y los discípulos pensaban también así, tenían ese pensamiento, todos. Pensaban de que en algún momento se va a libertar y los va a juzgar a todos los que están haciendo mal. Pensaban así todos. Entonces, ¿y qué pensamos pues nosotros, hermanos, no? ¿Qué pensamos acerca de Jesús?
de el momento en que estamos viviendo, ¿no? Las circunstancias en las cuales estamos viviendo. Entonces, ¿qué pensamos nosotros, ¿no? De, de lo que pasó en esa fecha, ¿no? De la cruz, ¿qué pensamos nosotros, ¿no? Ahora, ¿m? Eso tal vez aquí está, en estas citas, estamos leyendo eso justamente, ¿no? Entonces aquí dice, ¿no? Por un lado, dice, ¿no? eh, está diciendo, en el pensamiento de las multitudes que viven hoy la cruz del Calvario, dice, está rodeada de sagrados recuerdos. Bueno, ¿qué sagrados recuerdos, hermanos? A ver, yo no sé. ¿Qué piensas tú, hermanos? ¿No? Se relacionan con las escenas de la crucifixión sagradas sagradas asociaciones, ¿no? ¿Qué sagradas asociaciones relacionamos con la crucifixión? Eso es lo que hemos estudiado en esta semana. Pero en los días, más bien en los días de Pablo, a diferencia de nuestros días, en los días de Pablo, en ese tiempo ya, la cruz se consideraba, dice, en los tiempos, porque Pablo está ahí, no ya cuando Jesús se fue al cielo, resucitó y se fue al cielo. Entonces se consideraban con sentimientos de repulsión y horror. De hablar de un crucificado, todo. Entonces el pensamiento era pues solamente los criminales, los malditos eran llevados a la cruz. ¿Y quién iba a estar pensando en que un Salvador sea un maldito, no? El exaltar, dice, como Salvador de la humanidad a uno que había muerto en la cruz, provocaría pues naturalmente el ridículo y la oposición. Entonces, era algo ridículo que se diga, pues, no, que un crucificado pueda ser Salvador. Y lógicamente, lo lógico era que haya oposición, porque la cultura, ¿no? El entorno, el ambiente, ¿no? Las circunstancias de ese tiempo era así, pues, ¿no? Era así. Pablo sabía bien cómo sería considerado su mensaje tanto por los judíos como por los griegos de Corinto. Entonces, Pablo sí entendía, ¿no? Porque él también pensaba de igual manera que los discípulos. Pensaba de que los cristianos eran por lo peor que había y había que matarlos. Imagínate que este mismo Saulo de Tarso, Pablo, antes de encontrarse con el Señor Jesús, él mataba a cristianos, hermanos. Agarraba a los cristianos, los sentenciaba a la muerte y así lo mataban, los apedreaban. A Esteban también dio su voto. Él tenía esa mentalidad, pensando en servir a Dios, ¿no? Pensando en servir a Dios. Y, pero Pablo cuando se encontró con Jesús en el camino a Damasco, ahí es donde cambia su vida y recién entiende, él no, recién entiende que estaba equivocado. Nosotros nos damos cuenta que de repente si estamos en el camino correcto o estamos equivocados. Hemos tenido un encuentro con Jesús, Él ha cambiado nuestra vida es diferente, ¿no? Ahí no la pregunto, porque Pablo sabía bien cómo sería ahora, él va a predicar, él sabía cómo iba a ser considerado su mensaje, porque él ha vivido eh, no, esa equivocación, ¿no? Y sabía que todos estaban equivocados también. Pablo sabía bien cómo sería considerado su mensaje, tanto como los judíos, como por los judíos, como por los griegos de Corinto. Entre sus oyentes judíos había muchos a quienes encolerizaría el mensaje, pues que él estaba por proclamar. Él estaba seguro, pues no, si él también estaba encolerizado y mataba a cristianos, entre los demás judíos también harían lo mismo. Pues, lo harían así a Pablo también, pues, ¿no? Que se convirtió en cristiano. Y a juicio de los griegos, sus palabras pues serían absurda locura, ¿no? Claro. Sería considerado mentalmente débil por tratar de mostrar cómo la cruz podría tener alguna relación, ¿no? Con la elevación del género humano o la salvación de la humanidad. ¿Cómo puede elevar al género humano? O sea, edificar, transformar, ¿cómo, no? Este mensaje de la cruz, ¿no? En ese momento, en ese tiempo, ¿no? O que pueda salvar a la humanidad. O sea, era pues alguna locura prácticamente en ese tiempo, pues, ¿no? Pablo entendía eso, ¿no?
Y ahora él tenía que predicar eso, pues, ¿no? Tenía que predicar. Pero para Pablo la cruz era el único objeto de supremo interés. Entonces, él entendió, la cruz era el único objeto de supremo interés. Dice, me he propuesto, dice, predicar hacia Jesús crucificado, ¿no? Y se ha propuesto pues, dejar de lado todas las tradiciones, las filosofías, los pensamientos de ese tiempo que se tenía, ¿no? Habría que comparar también, ¿no? Con este tiempo de ahora. ¿Qué cosa nosotros nos hemos propuesto, hermanos, hacer? Predicar como adventistas del séptimo día. Hermanos, ¿en qué estamos nosotros, no? O sea, Pablo se propuso predicar de Cristo crucificado, dejar de lado todo. Dice aquí, desde que fuera contenido en su carrera de persecución, o sea, se le ha contenido, se le ha detenido, ¿no? La carrera de persecución contra los seguidores del crucificado Nazareno, ya desde el momento que se encontró con Jesús, pues no había cesado de gloriarse en la cruz. Entonces, cuando se dio cuenta que estaba persiguiendo a Jesús, realmente a través de los cristianos, entonces él cambió su vida y entonces él ahora se gloriaba más bien en la cruz. Entendió. En aquel entonces se le había dado una revelación del infinito amor de Dios. Entonces ahí es de que se le revela a Pablo, pues, el infinito amor de Dios, ¿no? Que en la cruz está el infinito amor de Dios, pues, ¿no? Y en Cristo está eso. Según se revelaba en la muerte de Cristo y se había producido en su vida una maravillosa transformación que había puesto todos sus planes y propósitos en armonía con el cielo. ¿Cómo cambió la vida de Pablo, hermanos, o de Saulo de Tarso, cuando entendió lo que significa lo que es la cruz? Tuvo el encuentro con el Señor Jesús. Entonces, ahí es donde su vida es transformada. Porque si nosotros no entendemos lo que Pablo entendió, nuestra vida va a seguir igual, no vamos a ser transformados. Entonces, cuando uno entiende, se propone y dedica su vida y entrega no, su vida a Dios y Dios lo utiliza también como a Pablo lo usó. Desde aquella hora había sido pues un nuevo hombre en Cristo. O sea que Pablo era un nuevo hombre en Cristo, hermanos. Sabía por experiencia personal que una vez que un pecador contempla el amor del Padre, miren, si contempla a alguien el amor del Padre, como se lo ve en el sacrificio de su Hijo, y se entrega, ¿no? A la influencia divina, se produce pues un cambio de corazón y Cristo es desde entonces todo en todo. ¿Qué les parece, hermano? O sea, ahí está, ¿no? El secreto, hermanos, para nosotros, lógicamente para toda persona también de este mundo, ¿no? Él sabe, entiende por experiencia personal que una vez que un pecador, tú como pecador, yo como pecador, si así como contemplamos, ¿no es cierto?, el amor del Padre, eso, el amor del Padre se ve, hermanos, en el sacrificio del Hijo. Ahí, ahí se ve. Si uno ve eso, ahí, hermano, la vida es transformada de una persona. Pero si uno no ve eso, el amor de Dios allí, entonces va a seguir igual. Mm, Va a creer que es un cristiano, que es todo eso, ¿no? Pero nada que ver, no hay esa transformación de la vida, ¿no? Porque no ve el amor de Dios ahí en la cruz. Lo ve literalmente, no sé, con la razón de repente uno ve, bueno, es así, así, así también, ¿no? Pero uno tiene que tener esa experiencia, ¿no? Esa experiencia realmente de que en la cruz se ve pues el infinito amor de Dios, ¿no? Eso es lo que está diciendo. Sabía por experiencia personal que una vez que un pecador contempla el amor del Padre como se lo ve en el sacrificio de su Hijo y se entrega a la influencia divina, o sea, se une a Dios, hermanos,
o sea, toma esa decisión es cuando uno se enamora por un enamorado, dice, yo quiero vivir con esta joven, quiero que sea mi novia, quiero vivir, ¿no? Entonces, o sea, se entrega completamente la señorita, el joven así, entonces son novios y después deciden casarse y vivir y juntos, 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 unidos, ya no dos, sino uno. Eso es lo que pasa con un cristiano, ¿no? Que ve en la cruz del Calvario el infinito amor de Dios. Toma la decisión de unirse, se une, aunque todos pueden decir, ¿por qué estás haciendo? ¿Por qué haces? ¿No? Eh, y, pero uno ama y no se basa en lo que diga la gente, sino en lo que ha visto. Y Pablo ha visto pues a Cristo, ¿no? El amor infinito de Dios. Bueno, esos son los comentarios, hermanos, que eso es lo que hemos leído, está en los Hechos de los Apóstoles, las páginas ahí está también. Ahora, el examen, hermanos, para hoy día, dice en el huerto de Getsemaní Jesús dijo, en el huerto del Getsemaní Jesús dijo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Ahí está en Mateo 26:39. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. A ver, pregunta hermanos, ¿qué nos dice esta oración acerca del inmenso precio que Jesús pagó en la cruz? ¿Alguien puede responder, hermanos? ¿Qué nos dice esta oración acerca del inmenso precio que Jesús pagó en la cruz? Jesús en el Getsemaní, antes de ser crucificado, recuerden que o ahí en el Getsemaní oró, ¿no? Y dijo estas palabras, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. No sé si alguien quiere, la pregunta dice, ¿qué nos dice esta oración acerca del inmenso precio? O sea, en realidad, la salvación, ¿qué precio tiene, no? Del inmenso precio que Jesús pagó en la cruz. Hermano Justo, Por favor, hermano, participe, hermano. A ver si eh, se... bueno, primero nosotros vemos que la cruz se nos ha explicado muchas veces, o sea, todo lo que pasó Jesús, no solamente en la cruz, sino que antes de la cruz, el desprecio, el escupitajo de todos los hombres, los golpes de los soldados, eh, los clavos en la cruz, la lanza, tanta cosa, hermano. El, la cruz era la peor forma en la que podría morir un ser humano, no solamente por lo vergonzoso que podía ser mi hermano o lo escandaloso que pudiera ser, sino por el sufrimiento que se le infligía a aquella persona ¿cómo se llama? Que era crucificada. Y por otra parte, lo que significaba llevar el pecado. Hermanos, nosotros no lo vamos a poder dimensionar nunca. Jesús murió por todos los pecados de la humanidad. Y recordemos que el pecado produce separación entre Dios y los hombres. El pecado produce una separación de Dios. Entonces también implicaba eso, el que siempre estuvo con el Padre, siempre. Entonces yo creo que de alguna forma también él vislumbraba eso, el temor humano, porque también Jesús, si bien es cierto, era 100% divino, él también era 100% humano. Entonces, eso nos dice también de la humanidad de Cristo al morir por nosotros también. Y estaba leyendo acá también mi hermano, a lo mejor dice algo totalmente distinto, pero lo comparto igual, dice, la oración de Jesús en el Getsemaní revela la intensidad de su sufrimiento y el enorme costo de nuestra salvación. En su humanidad sintió el peso del pecado y la separación que cargaría por nosotros, sin embargo se sometió por completo a la voluntad del Padre. Esto demuestra el inmenso amor de Cristo, quien aceptó voluntariamente el sacrificio de la cruz para salvar a la humanidad.
Muy bien, hermana Mónica. Gracias por su participación. Hermanos, participen, ¿no? Como dice la pregunta ahí, ¿qué nos dice esta oración acerca del inmenso precio que Jesús pagó en la cruz? Pues estas palabras que está mencionando, mencionó nuestro Señor Jesús en su oración, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Si es posible, no pase de mí esta copa. Y creo que ahí nuestro ¿No hermano, escucho? sí, sí, por favor, hermano Marcelino, eh, pueda. Cuando dice si es posible que esta copa pase, está diciendo si hay otra forma de salvar a la humanidad sin que yo muera, entonces, Señor, hazlo. Pero si no, hágase tu voluntad, dijo. Él era humano. Cuando dice vendría de la simiente de la mujer, quiere decir que vino en la condición caída del hombre. Y así en esa condición debía vencerlo al adversario, en este caso a Satanás. Y lo hizo. ¿Y por qué oró 3 veces de esa manera? Porque vino con esa no, sentimiento de preservar la vida. Así como usted y yo no queremos morir, daríamos cualquier cosa por seguir viviendo. Y, y Jesús no era de otra manera. Y además, él tendría que soportar la segunda muerte. Cuando en la cruz dijo, Padre mío, ¿por qué me ha desamparado? Elí, Elí, lama sabachthani. En ese momento él sintió que estaba lejos del Padre. Cuando estaba cargando todo el pecado de la humanidad, Dios tuvo que retirar su mirada de su hijo. Eso es la segunda muerte. Él experimentó cómo es sentirse lejos de Dios, pero aún así entregó en las manos de Dios su espíritu y así, con la esperanza de que Dios cumpla sus promesas, expiró. Por eso es el que tenía miedo de morir así como nosotros. Eso, hermano. Muy bien, hermano Marcelino, gracias por su participación. Sí, pues el Señor Jesucristo, aunque era el mismo Dios creador, ¿no? El único Dios, ¿no? Que se hizo humano, ¿no? Y vino aquí, estuvo aquí con nosotros, pero como el Hijo, ¿no? O sea, el Padre estaba en el Hijo. eh, Era humano, pues 100% también, así como es Dios 100%, entonces humano 100%, pues hermanos. Y como humano, nosotros sabemos, ¿no? O sea, no sé nuestras experiencias cómo son, ¿no? Yo estaba pensando en la experiencia yo he entrado a varias operaciones y cuando entro a una operación, yo, claro, me encomiendo a Dios y no, no sé, a alguien le agradaría, ¿no? Entrar a una operación que te van a cortarte por acá y así que diferentes cosas. Y una persona lo va a hacer eso. Claro. eh, entonces uno piensa y a veces yo pienso, digo, no, ya pues así como, ¿cómo sería, no? Que los profetas, por ejemplo, Isaías creo que lo han aserrado a él, con un aserradero como madera, lo cortan, lo han cortado, ¿no? Así, no sé cómo, pero por la mitad lo han cortado, por la Biblia lo menciona, lo han aserrado, y otros lo han cortado la cabeza y tantas cosas, ¿no? Entonces, a veces uno se pone a pensar en eso, pues como cristianos, ya que que pasen, ¿no? Lo que es. No quisiera, por supuesto, humanamente, como dice Marcelino, humanamente no quisieras pasar, ¿no? Experiencias, por ejemplo, de dolor, no, de enfermedad, de tantas cosas, no quisieran. Entonces, pero en realidad nuestros pecados, bueno, o sea, son como la enfermedad, el virus, no sé, que produce una enfermedad, ¿no? Que tienes sí o sí que sufrir eso, porque el pecado es eso, pues ¿no? Sí o sí tienes que morir
y como pecador merecemos ser, pues, o sea, en realidad la sentencia es la peor muerte y la muerte eterna, ¿no? Esa muerte de los malditos, porque el que transgrede la ley, dice la ley, se hace maldito. Y por eso la cruz eran para los malditos. Y justamente, pues, sabía Jesús que tenía que pasar esa experiencia. Y él como ser humano está diciendo ahí, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Como que su cuerpo se resistía, ¿no? A entregarse. Como nosotros, ¿no? Eso es lo que estoy comparando. Pero lo interesante es que después de estas palabras dice también su oración, pero no se haga como mi voluntad, dice, no, como estoy pensando, sino que se haga tu voluntad, dice, ¿no? Y la voluntad del Padre es pues que realmente dé su vida por nosotros. Esa es la voluntad del Padre. Entonces, eso, hermanos, no entender eso es importante, entender eso es importante. Que cuánto amor tiene Dios por nosotros, que ahí a través del Hijo, a pesar que su cuerpo humano se está resistiendo para entregarse, pero Dios nos ama tanto que miren al Hijo, a su Hijo, Él va permite que entregue, ¿no? Claro, Dios está en el Hijo y se va a entregarse, ¿no? Pero se va a entregar como ser humano. ¿Ya? Y, y como dijo Marcelino, ahí la otra palabra ahí en la cruz realmente tuvo esa experiencia de pagar por nuestro pecado cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea, Dios le ha dejado, ha tenido que pagar sí o sí, hermanos, nuestro pecado. No es que es una cosa así, palabras nada más, no, 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 ha tenido que pagar lo que cuesta nuestro pecado. ¿Alguien quiere de repente preguntar? No sé, alguien quiere participar seguramente, ¿no? Hermano, justo muy buenos días, Por muy favor, buenos hermana. días con nuestros hermanos. Bien. Eh, bueno, yo he experimentado esta operación que sí duró como 6 horas. Son 6 tornillos que tengo yo en la columna. No, el miedo de que sí va a salir a bien esto o no es bastante fuerte. No hay comparación. Es una cosa indecible, ¿no? Pero nosotros como cristianos tenemos la esperanza de nuestro Padre que está a nuestro lado. Pasare lo que pasare, bueno, ya pues estamos con Él. Pero el dolor que sufrió el Señor en esos momentos, cuando dice a sus discípulos que oren, pero el enemigo a la vez está como el león rugiente en ese momento, la debilidad humana del hombre, que no resistían, estaban con sueño, ¿no? El Señor salía, estaban bien dormidos, hasta 3 veces, pero el Señor dice en algunos hasta sudaba sangre. Como era humano, el 100%, y sintió también esa debilidad, ese dolor, de repente hasta miedo, ¿no? Y como nosotros. Pero el Padre, tan amoroso, tan bueno, que mandó a su Hijo unigénito a esta tierra a morir por nosotros, como un vil delincuente en este tiempo, como volvamos a decir, morían en la cruz colgados, clavados. Era como desprecio, ¿no? Pero el Señor cargó nuestros pecados en ese momento, que si yo a veces humanamente nos ponemos a pensar que si Dios no hubiera muerto en la cruz, que nosotros tendríamos esa esperanza de la vida eterna, no, no hubiéramos tenido esa esperanza. Nos ponemos a pensar, aquellos que no conocen a Dios como nosotros lo conocemos y tenemos la esperanza de la vida eterna.
Gracias al Señor que pagó en la cruz nuestros pecados, nos compró con su sangre divina a cada uno de nosotros. Él dice que somos como una perla preciosa. ¿Cuánto debemos de valorar la muerte del Señor en la cruz? A veces en nuestra mente tan pequeñita no alcanzamos a descifrar. Nos ponemos cuánto amor ha tenido el Padre para enviar al Hijo y cuánto amor el Señor Jesús al morir en la cruz como vil pecador. En un momento cargó el pecado del mundo, ¿no? Ese poder, ese amor del Padre para despojar del Hijo y el Señor Jesús muriendo en la cruz por cada uno de nosotros, aún ni siquiera merecemos llamarnos hijos suyos. En un momento a veces pensamos y digo, Señor, soy el precio de tu sangre. Señor, soy como una perla preciosa para ti, porque tú me compraste. Gracias a la muerte del Señor en esa cruz, tenemos la esperanza de la vida eterna. Aún de estas operaciones, de estos dolores, yo aún todavía cargo el dolor, pero tengo la esperanza de que un día, si estamos vivos o muertos, la esperanza de nuestro Señor, que esto ya no habrá. Gracias, gracias a esta promesa, la santa promesa del Señor, de que Él tenía que ir, partir de esta tierra, ¿para qué? Para que prepare nuestra morada. Para donde Él esté, ahí estamos también nosotros. Y yo creo que después de este padecimiento del Señor, tenemos esta esperanza. Agradezcamos al Señor por esta santa promesa. Todos los que estamos cada mañana en este grupo y que oramos en todo momento, tenemos esa esperanza, la santa promesa de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermano. Amén, amén, amén. Muy bien, gracias, hermana Nancy. Sí, pues, hermanos, como dice, y hay que resaltar eso, lo que dice nuestra hermana Nancy, la promesa, ¿no? Como dice también la palabra de Dios, el que muere en Cristo, ¿no? Incluso es una bienaventuranza, ¿no? ¿No? Dice, va a vivir, no va a vivir eternamente, ¿no? Hay tantas promesas ahí que para Dios, ya si tú crees en Cristo, ya no vas a morir, solamente vas a descansar. Si vamos al panteón, vamos a descansar en la tumba, pero para Dios no estamos muertos, porque Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos, ¿no? Entonces, y es así. Entonces hay esa esperanza. Lo importante de todo esto de la cruz es de que no importa lo que pase, no importa si hoy día descansamos, no importa cómo sea descansar esto, Dios sabe todo, ¿no? Como sea. Pero la esperanza es vivir eternamente, ¿ah? Vivir eternamente. Y vivir con el Señor, con nuestro Señor, eterna, en un nuevo cielo y una nueva tierra. Entonces, eso es el blanco, ¿no? El blanco es ese. Y la promesa también que dijo, ¿no? Ya voy a preparar un lugar en la casa del Padre. Voy a volver para llevarlos a ustedes. Y en eso estamos. Entonces, la cruz nos apunta a ese propósito, ¿no? Ese es el blanco, ¿no? Ese es el blanco. Entonces, acá breve tiempo será pues, ¿no? Que suframos, pasemos dificultades, tantas cosas, ¿no? Y tengamos esa experiencia de descansar o morir, pero para Dios es simplemente un descanso, ¿no? Eso es Ajá. importante, hermanos, ¿no? Si alguna pregunta, alguien quiere preguntar, pregunte, hermanos, con toda confianza y también comenten. Vamos a ir, Buenos si días, no. Sí, hermanitos. hermanita, por favor, Buenos participe. días con todos mis hermanos. Bueno, realmente nuestra acción
Es muy interesante realmente y nos hace pensar mucho, bastante, de cómo Satanás odia a nuestro Señor Jesucristo y también odia al pueblo de Dios. Sin embargo, es importante expresarlo de una manera que refleja todo este mensaje, ¿no?, que está en la palabra de Dios. Dice que Satanás inspiró la oposición contra Jesús y obró en el corazón de quienes lo entregaron y crucificaron. Lucas 20, 22:3 y Juan 13:27, ¿no? Habla sobre este tema. Pero Dios en su soberanía convirtió la cruz, que parecía una derrota, en el medio para salvar a la humanidad, como dice en Corintios 2:8, ¿no? Porque si la hubieran conocido, dice, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Hoy Satanás sigue procurando destruir la fe de los creyentes. Jesús dijo que el diablo ha sido homicida desde el principio. Juan 8:44, ¿no? Y el apóstol Pedro exhorta: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Está en Primera de Pedro 5:8. En cuanto a decir que, ¿no?, ¿qué quiere que muramos en la cruz? La Biblia no lo afirma literalmente. Lo que sí enseña es que Satanás desea nuestra destrucción espiritual y si puede también física. En contraste, ¿no? Jesús nos llama a tomar nuestra cruz en Mateo 16:24, ¿no? Lo cual no significa morir en un madero, sino negarnos a nosotros mismos, permanecer fieles a Cristo y estar dispuestos a sufrir por Él si es necesario. Una forma bíblicamente precisa de expresar esa idea sería: Satanás odiaba tanto a Cristo que impulsó, dice, a los hombres a crucificarlo. Hoy también odia a los seguidores de Jesús y busca destruir su fe y apartarlos de Dios. Pero la cruz, que parecía una victoria del enemigo, fue en realidad el triunfo de Cristo sobre el pecado, la muerte y Satanás. Ese es el gran mensaje del Evangelio, lo que Satanás quiso usar para destruir al Hijo de Dios. Lo- Dios lo transformó en el instrumento de nuestra salvación. Cristo crucificado es el poder y la sabiduría de Dios. Amén, hermano. Amén, amén, amén. Gracias, hermana Rosa. Y pues en el Padre Nuestro también decimos, ¿no? Padre, líbrame de las tentaciones, de todo mal, ¿no? El modelo, ¿no?, de oración que el Señor Jesús enseñó. Y justamente en la mente es en la cabeza donde es la batalla, ¿no? Como dice el enemigo, Satanás tienta, te dice, ríndete, ya, ¿para qué? Ya, pues ya, no te contesta Dios, ya, déjalo, ¿no? O sea, ya no confíes, ¿no? Así como con Job en su mente la lucha, ¿no? Y la que pierde la fe le hace caso al enemigo fue la esposa. Le dice, ah, ¿para qué ya confías? No maldícela a tu Dios y muere. Perdió la fe, ¿no? Pero en la mente está pues también Cristo, nos dice, sigue adelante, persevera, confía, ¿no? A pesar de las circunstancias que hay, ¿no? Entonces, por eso dice, el que perseverar hasta el fin, ese será salvo, ¿no? O sea que las pruebas justamente sí o sí vendrán, pero uno tiene que seguir confiando en el Señor. Es una lucha en la mente, ¿no? En la mente, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que sucede, ¿no? Pablo, segunda pregunta, Pablo dice, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. ¿Ah?
¿En qué aspectos, hermanos? Bueno, repito esto, ¿no? Lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Dice. Piensen eso, ¿no? Lo insensato. Dios podrá, tendrá insensatez. ¿No? Es una forma nada más, ¿no, hermanos, de hablar? Y ya, pero Dios nunca, es imposible pues que Dios sea insensato, ¿no? No, sino es una forma de hacer ver nada más, hacer una comparación. Lo insensato de Dios, dice, es más sabio que los hombres. ¿En qué aspectos es la sabiduría de Dios tan diferente de la humana? Entonces aquí la diferencia, ¿no? La pregunta, ¿no? De la diferencia, ¿en qué aspectos la sabiduría de Dios es tan diferente de la humana? Contesten, hermanos, la pregunta. A ver si alguien puede detectar los aspectos de la sabiduría de Dios y la sabiduría humana, ¿no? Y aquí, ¿dónde se diferencia la sabiduría de Dios de la sabiduría humana? Hermano, ¿Dónde justo, está la diferencia? Por favor, hermana Pachit. bueno, debemos tener en cuenta que los pensamientos de los hombres no son los mismos que los pensamientos de Dios. Hablábamos también en esta semana, ¿cierto?, que los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos, que sus pensamientos son más altos. Y por tanto, los valores de Dios, los principios de Dios son totalmente distintos a los del hombre. Dios por esencia, Él es amor. Y el amor que nosotros tenemos, hablando humanamente, sin tener a Dios, es totalmente distinto del amor de Dios. El amor de nosotros es conveniente. Por ejemplo, el éxito en este mundo tiene que ver con lo que yo tengo, con el poder, con que yo tengo más estudios, con que yo tengo más dinero, con que tengo un mejor trabajo, que tengo una más linda casa, un más lindo auto. O sea, no tienen nada que ver con el éxito que Dios piensa que es éxito y lo que nosotros pensamos que es éxito. Entonces, leía yo aquí, decía que la sabiduría de Dios es diferente de la humana porque valora la humildad, el amor y el sacrificio. Eso es lo que valora Dios, por encima del poder, el orgullo y el éxito. Mientras el ser humano considera la cruz una derrota, Dios la presenta como el medio de salvación. Su sabiduría ve el panorama eterno y busca nuestro bien, aun cuando no siempre comprendamos sus caminos. Cuando pensamos en lo que dice aquí acerca de la humildad, el amor y el sacrificio, eh, es algo que nosotros podemos dar, mi hermano, porque pensamos de repente, y lo hemos dicho, de que Dios ya lo hizo todo, no hay nada que yo pueda añadir a la salvación, pero estas cosas sí, la humildad, el amor y el sacrificio no en el sentido de que yo me estoy azotando, ni que estoy haciendo ese tipo de cosas, sino que en el sentido de cuando yo me niego a mí mismo, cuando yo digo, esto no me hace bien, esto no lo hago, eso es sacrificio, ¿ah? Porque, como siempre lo decimos también, la carne quiere lo suyo, entonces debemos dominarla y someterla. Entonces, esas son las cosas que podemos, sí, ¿cierto?, ofrecerle a Dios, nuestro amor, nuestra fidelidad, ¿ah? La humildad, como decía aquí. Eso, mi hermanito. Muy bien, gracias, hermana Mónica. Sí, pues hay una tremenda diferencia, ¿no, hermanos? Como dice así también nuestra hermana, ¿no? Sí, yo también me estoy poniendo a pensar, ponte a pensar, hermano, en esto de la sabiduría de Dios y la sabiduría humana. ¿Dónde está la diferencia, no? Yo estoy pensando, hermanos, miren, con cuánta sabiduría Dios ha hecho el universo, la tierra, ¿no? ¿Cómo lo ha hecho? Con cuánta sabiduría, ¿no? ¿Cómo es que se mantiene ahí, ¿no? En el espacio, la tierra y, y tantas cosas que uno puede hacerse preguntas, ¿no? Como a veces uno puede, como Job, ¿no? A veces ahí de repente el ejemplo de Job, ¿no? Con la sabiduría que él tenía, Job, que dependía de Dios y todo ello, pero era limitada su sabiduría, pues, ¿no? Entonces llegó un momento en que cuestionó también, pues, a Dios, ¿no? Job, porque los hermanos, como quien dice de la iglesia, pero las personas que lo conocían a él,
las personas también creyentes en Dios le decían, pues, oye, tú, algo mal habrás hecho, pues, no, porque si estás pasando esas cosas es porque hay una causa, es la sabiduría humana. O sea, nos ha puesto leyes en esta tierra limitadas, ¿no? Y es así. Alguna cosa que ha sucedido tiene pues una causa y hay que atacar la causa, ¿no? Para solucionar el problema o una enfermedad. Entonces debe tener una causa. Hay que atacar la causa y ya se solucionó el problema. Hasta ahí todo es esa sabiduría humana que Dios ha puesto, pero es limitada, pues, ¿no? Entonces, ahora en este caso, respecto a Job, él está sufriendo con una enfermedad terrible. ¿De dónde ha venido eso? ¿Cuál es la causa? Pues entonces ahí la sabiduría humana, los mismos o sus compañeros o los hermanos, ¿no? De ahí, diremos, le decían, pues no, algo mal habrás hecho, pues no, porque no, injusto sería que estés sufriendo así. Pero el trasfondo, hermanos, de todo eso es la batalla que hay entre Cristo y Satanás, no Dios y Satanás, no. Entonces, y aquí se va evaluando, ¿no? La fe también de Job y de todo ser humano, ¿no? Entonces ahí está interviniendo pues Satanás generando las pruebas, los males, los males, ¿no? Que genera en la vida de Job. Y pues, pero Job, con la sabiduría limitada que tenía también él, creía que Dios estaba de repente fallando, pues no fallando en que injustamente estaba sufriendo, ¿no? Y así. Entonces, cuando Dios se presenta ante Job, porque él demandó la presencia de Dios, y Dios, a ver, Job, tú que sabes más que yo, a ver, dime cómo yo he hecho la tierra, cómo he hecho esto, a ver, dime tú si sabes más que yo. Y cuando se encuentra con Dios, ante la presencia de Dios, Job, ahí sí se avergüenza, ¿no? De lo que ha pensado. Entonces, sí, Señor, yo no te conocía realmente como debe ser, un poquito nada más conocía a Dios. Y entonces se arrepiente y pide perdón a Dios, ¿no? Y eso es lo que la sabiduría humana es pues limitada, hermanos. Con la sabiduría humana uno quiere buscar, ¿no? La salvación y ¿cómo decíamos, no? La causa, el efecto, o sea, nos guiamos por todo eso, ¿no? Está Oh, bien, pero tiene límites. Pero más allá, termina hermanos la idea, más allá, hermanos, es de que Dios pues sale más allá de esos límites que tiene, ¿no? O sea, aquí en el entorno donde vivimos, o sea, en la tierra donde vivimos, más allá. Entonces, por eso la sabiduría de Dios va más allá, pues, más allá de lo que realmente. Pero a pesar de eso, hermanos, creo que por la misma lógica, no, incluso la misma razón, hermanos, se entiende que en la cruz del Calvario lo que Dios está haciendo es justo, ¿no? Porque hay una causa para que el hombre sea mortal, seamos mortales, ¿no? Y eso nos hace ver, ¿no? Incluso con las mismas leyes, ¿no? La paga del pecado es la muerte, ¿no es cierto? Entonces, pero entonces detecta ahí la causa es el pecado, pero el pecado es generado, ¿no? Por el enemigo de Dios, Satanás, ¿no? Que se levantó ese ángel contra Dios. Entonces, había que atacar ese problema, pero lo ataca pues así también, ¿no? Dios ataca eso demostrando su justicia. No se contradice Dios, sino Él mismo paga también, pues eso es lo que estamos viendo, ¿no? Estamos viendo eso. ¿Y por qué lo hace? Porque nos ama tanto. Entonces, tampoco vamos a decir que es algo fuera, ¿no? De lo que, incluso de las leyes limitadas que tenemos acá, sino que ahí se demuestra, ¿no? Realmente que Dios, su justicia es que paga, pues, ¿no? No es que no paga, ¿no? Es que aquí en la humanidad, hermanos, creemos que ya una persona cometió un error y entonces dice, ya hay que perdonarle nomás, pues, pero es fácil decir eso, pero para Dios no es así, pues. Esa falla, ese error,
ese pecado se tiene que pagar y tiene que pagar el ser humano, ¿no? Uno tiene que pagar sí o sí, pero si tú lo pagas, ya pues mueres eternamente, ¿no? Es así. Pero hay una solución, pues, ¿no? Hay una medicina, algo, ¿no? Diremos eso, es que Dios ya lo ha pagado. Por eso simplemente lo que el hombre tiene que hacer es creer en el Señor, que Él tiene la solución y le miro a Él, Señor, perdóname, he cometido este error. Entonces, el Señor tiene la solución, puede perdonar, limpiar, olvidarse y solucionar el problema, ¿no? Entonces, eso no, hermanos, bueno, habría que meditar. Hermano, por favor, participe. Bueno, Tito, Sí, bueno, decía, ¿en qué aspectos la sabiduría de Dios es diferente a la sabiduría de los hombres? Por ejemplo, los 12 discípulos eh, eran de Dios, en este caso, ¿no? Figuradamente hablando. Ahora, los que estaban fuera de ese círculo estaban del mundo. Ahora, en algún momento, estos 12 actuaron como necios, los necios de Dios. Por ejemplo, Pedro o Judas o cualquiera de ellos. Pero aún así, Pedro se arrepintió, actuó como sabio, Dios lo perdonó, utilizó Dios para que este sea un instrumento en las manos de Dios. En una sola predicación, mucho se convierte. Ahora, los sabios del hombre en este momento, los necios que dicen, no es Dios. El necio dice en su corazón, no es Dios. Y ahora, en este momento, si nosotros vemos la sabiduría del hombre, es totalmente, diametralmente opuesto a la sabiduría de Dios. Dios dice de que la familia debe ser el núcleo fundamental de la sociedad. Hombre y mujer, hijos, todos adorando a Dios. Pero el hombre dice que la sabiduría del hombre, ¿qué dice? Totalmente, pueden casarse entre mujeres, entre hombres. Ay, de aquel que diga con la cárcel le espera. Esto es la sabiduría humana, totalmente, o pues por algo diría que no os juntéis en yugo desigual. El quien está pensando de una manera diferente de las cosas de Dios. Por lo tanto, así como la luz es luz y las tinieblas es tinieblas en tu cuarto, en tu pieza donde estás en este momento. O bien puedes estar de día, o sea, con luz, aunque de noche, con luz, totalmente luz, pero si lo apaga la luz, noche, totalmente oscuro. No puede ser a medias. O bien noche o bien luz, día. Así también nosotros tenemos que vivir. No puede ser que un momento estás con el diablo, otro momento no. Yo creo que a eso se refiere la diferencia entre la sabiduría del hombre y la sabiduría de Dios. Muy bien, gracias, hermano Marcelino. Y qué interesante. Y aquí, hermanos, en la pregunta 3 dice, ¿no? El mensaje de un Cristo crucificado era un escándalo, ¿no? Para los judíos. Claro, era algo escandaloso, ¿no? ¿Cómo un crucificado? No, no, para los judíos. Y una locura para los griegos también, una locura, ¿no? Entonces, ¿qué temas bíblicos que predicamos hoy pueden producir el mismo efecto en el público moderno y por qué? O sea que cuando predicamos, hermanos, de este tema de la vida eterna, de la justificación, ¿no? De la salvación, de la resurrección. Entonces, el ser humano, supuestamente científico, el mejor sabio de este mundo, dice, oye, eso no tiene sentido, porque de acuerdo a las leyes, el muerto está muerto, ¿no? Y punto. ¿Cómo va a volver? ¿Por qué? Porque no va más allá, pues, porque no piensa en Dios, no cree en Dios, que Jesús es la resurrección. Por ejemplo, ahí está las mismas hermanas de Lázaro, María, Marta.
ellos decían, no, sí, Señor, nosotros sabemos que va a resucitar cuando tú vengas por segunda vez. Y le dice el Señor Jesús, no, yo soy la resurrección, le dice. Ahora tu hermano Lázaro va a resucitar, ahora, porque yo soy la resurrección. Entonces, miren, humanamente a veces nosotros pues también a veces pensamos así como con la sabiduría humana nomás, y a veces nos quedamos en eso, ¿no? No vamos más allá. Porque a veces si ves a alguien que está pensando en la vida eterna, predicando por acá, hoy está perdiendo su tiempo esto. Pero ¿qué dijo Jesús de... Uno puede ser criticado así por la misma iglesia, oye, ¿y por qué no hace otra cosa, otra cosa, otra cosa así? ¿Qué te pasa, no? No estás cumpliendo tu responsabilidad en esta tierra, no estás soñando tú. Eso es lo que decía pues también Marta de María. Señor, ¿no te parece que esta mujer aquí que está aquí, esta María, ahí sentado ahí a tus pies, ¿no crees que ella debe ayudarme a hacer el trabajo de la comida para que coman aquí los discípulos todos? Le dice Marta, Marta, ¿no te das cuenta, no? Que María ha escogido por lo mejor y tú ahí estás, ¿no? Con esas cosas de la comida, ¿no? Entonces, es así, hermanos, ¿no? El asunto es así, ¿no? Y con nosotros. Entonces, importantísimo eso, ¿no? De que hay una diferencia. Ahora, el mensaje de un Cristo crucificado era un escándalo para los judíos y una locura para los griegos. ¿Qué temas bíblicos que predicamos hoy pueden producir el mismo efecto en el público moderno y por qué? ¿Ah? Entonces, lo mismo hoy como en el tiempo bíblico, como siempre, ¿no? Siempre sigue igual, ¿no? La lucha, el conflicto sigue, ¿no? Entre quién va a sobresalir, la sabiduría humana o la sabiduría divina, ¿no? De Dios. Pablo dice que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios. Aquí de repente, hermanos, aquí la clave está, creo. Primera de Corintios 2:14. ¿Cómo podemos entonces hablar de Jesús a estas personas de una manera que pueda tocar sus corazones? O tal vez solo muestras acción, o tal vez solo nuestras acciones pueden lograrlo. Son preguntas, ¿no, hermanos? Ahí terminan las preguntas, ¿no? Hermanos, de repente, lo importante sería, ¿no? Este texto bíblico, y creo que eso va a dar respuesta también, pues, hermanos, a, ¿cómo se llama? Aquí yo tengo el texto bíblico, aquí tengo, aparte no lo he transcrito ahí en la pantalla, dice ahí, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. O sea, el hombre natural, cualquier ser humano que es natural, todos somos naturales también, ¿no? Pero como hombre natural nada más, así como somos, como estamos, el ser humano, no va a percibir, no se va a dar cuenta, hermanos, de las cosas, ¿no? Que estamos estudiando también, ¿no? De la cruz de Jesús crucificado. No va a entender, locura, no, 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 pérdida de tiempo. No, por eso dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Dice, porque para él son locura, pues son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, para entender esto de Jesús crucificado, uno tiene que discernir espiritualmente, no con la sabiduría humana, ¿no es cierto? Necesitamos del Espíritu de Dios para discernir. Entonces, como dice ahí la pregunta, ¿cómo podemos entonces hablar a Jesús a estas personas de una manera que pueda tocar sus corazones? Si la persona es natural, nada que ver con el Espíritu Santo, pues entonces es lógico que van a rechazar. Para que entiendan, tienen que tener el Espíritu Santo. Espiritualmente tiene que entender, ¿no? Así se discierne, ¿no? Pero de otra manera no lo va a entender. Incluso nosotros también que estamos en esta sala, podemos estar estudiando, de repente ni entendemos porque el Espíritu, no le estamos dando lugar pues al Espíritu Santo que nos haga entender.
Pues nos falta tal vez humildad para pedir, Señor, ayúdame a entender. Entonces, si entendemos, pues es porque el Espíritu Santo nos hace entender, se discierne espiritualmente, ¿no? Y la gente a quien hablamos, si el Espíritu de Dios no está allí, hermanos, pues no va a entender, no va a entender. Háblale maravillas, todo lo que no va a entender, porque solamente se entiende espiritualmente, espiritualmente. ¿Ah? Eh, bueno, eso, hermanos, ¿no? Porque el querer hacer las cosas de Dios, el querer hacer las cosas de Dios, hermanos, es porque el Espíritu te hace entender. Por eso quieres hacer las cosas de Dios. Quieres hacer las cosas de Dios. Y ahora, cuando uno quiere hacer las cosas de Dios, porque está viéndole a Dios, ve el infinito amor de Dios en la cruz de Jesús crucificado, entonces ahí, pues, eh, ahí estaría, pues, la sabiduría divina, ¿no? A diferencia de la sabiduría humana, ¿no? Que humanamente nadie va a entender el mensaje, no va a entender. Eh, entonces hay que orar, pues hay que orar, hay que pedir al Espíritu Santo, Señor, toca el corazón aquí, voy a ir a predicar, o tú dirígeme, Señor, porque con nuestras palabras también que hablemos, no lo va a entender la persona, pues natural. Es el Espíritu de Dios que le va a hacer entender, discernir, de repente, en algún momento, ¿no? Claro, de hablar tenemos que hablar, ¿no? Y en algún momento de necesidad, esas personas que han escuchado recordarán, pues el Espíritu Santo les hará recordar. Ah, me dijo esto, ¿no? Que hay una esperanza, ¿no? O que hemos escuchado a alguien, ¿no? Como me pasó a mí, ¿no? Cuando tenía problemas ya, como siempre cuento, entonces que ya vi que aquí sí nadie podía ayudar. Entonces, pero ese Dios que existe, han dicho que existe un Dios y que este Dios, ese Dios, pues, pero ¿cómo me va a dirigir a Él? ¿Cómo pues? En el momento de necesidad, uno piensa, y ahí es donde Dios se manifiesta, pues, ¿no? Y aquello que alguien te ha hablado, te ha dicho y tú no le has dado importancia como hombre natural, recién, ¿no? Por eso la vida de un cristiano, por más que estemos en la iglesia, va a haber una diferencia también. Uno que ha tenido ya esa experiencia, ¿no? De haber visto al Señor, ¿no? Así. Entonces, cuando uno ha visto y sabe, entonces no tiene ya dudas, ¿no? Y cree en el Señor, ¿no? Aunque no lo entienda, pero lo que dice, cree y lo hace también, ¿no? Porque ya ha visto, ¿no? Que realmente Dios existe, sabe, entonces es diferente. Mucho podría uno estar en la iglesia, pero no cree, pues, que Dios existe. Sabe la teoría, todo, hasta puede ser un pastor de iglesia, todo, ¿no? Y se ha podido bautizar y tantas cosas, ¿no? Pero no tiene esa experiencia, pues de repente uno no ha visto, ¿no? Lo que Pablo ha visto a Jesús y ha tenido esa experiencia. Por eso él se propone hablar de Cristo y de este crucificado, porque ahí está la clave, ver eso, a Cristo y Cristo crucificado, esa es la clave. Bueno, eso las preguntas nos hacen reflexionar, hermanos. Y finalmente, hermanos, pues ahí también está la presentación de nuestro hermano Sergio Fustero. De repente le damos aquí una leída rápidamente. Aquí, ¿no? El mensaje de la cruz es la lección de esta semana, ¿no? Este sábado 11, mañana se va a evaluar en las iglesias y se va a aplicar también, ¿no? Eso es importante, ¿no? En la escuela sabática. ¿No? Y el versículo que ha guiado toda nuestra lección es el mensaje de la cruz. Es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. Entonces, esa experiencia tener es importante, hermanos, ¿no? Si para nosotros todavía es una locura esto, ¿no? De la cruz, que mira, estás perdiendo tu tiempo, que esto, aquello, te dicen, ¿no? Mira, los mismos judíos que tienen la Biblia, que supuestamente conocen a Dios, creen así. Creer en Jesús es, bueno, pero en Jesús está pues, Dios, y ellos están completamente perdidos. Pero para los que se salvan es poder de Dios, pues, o sea, Jesús es el poder de Dios. Pero como no creen en Jesús los judíos hoy en día, entonces, ¿dónde están? Pues, ¿no? Entonces, ellos
Piensan que es una locura creer en Jesús, ¿no? Bueno, ahí está el texto bíblico del apóstol Pablo, que era un judío, el mejor judío, entonces él está ahí como cristiano indicando eso. Ahora, el hermano Sergio comenta, ¿no? El primera de Corintios 1:17 al 31 habla de la forma en la que la cruz impacta en la vida de las personas. Claro, eso es lo que hemos estudiado, hermanos, en esta semana. Primera de Corintios 1:17 al 31. ¿De qué está hablando? De la forma en la que la cruz impacta en la vida de las personas. De eso estamos hablando. Pablo fue transformada su vida porque entendió, vio, y por eso él se propone predicar a Cristo crucificado. Para los creyentes, la cruz es símbolo de salvación, ¿no? Pero para las personas que vivieron en el siglo I, la cruz representaba solo la muerte vergonzosa de un criminal. Claro, en ese tiempo. Pero hoy en día también la gente, hermanos, como en el siglo I, sigue pensando así, pues, ¿no? No tiene sentido, ¿no? Porque no discierne, pues, espiritualmente, ¿no? De forma natural, cualquier ser humano no va a entender. Salvados por alguien que murió en una cruz y luego resucitó, para los hombres naturales, ¿no? Es locura, pues, locura. Es insensatez, es una tontería, ¿no? Y también es debilidad, solo los débiles nada más, ¿no? Dicen así. Hoy en día el hombre natural habla así de un cristiano, ¿no? Pero para los que hemos abierto nuestro corazón al llamado del Espíritu Santo, la cruz es poder de Dios. Ahora, si el Espíritu Santo de nosotros nos damos cuenta que es el poder de Dios, no es la forma como soluciona todos los problemas, ¿no? Que tenemos los seres humanos y aún la muerte, ¿no? Por eso cuando uno ve, entonces toma la decisión, se propone también llevar, ¿no? El mensaje de Jesús crucificado. Dice, es poder de Dios. Por el Espíritu Santo sabemos que no la cruz, o sea, Jesús crucificado, poder de Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención, es lo que hemos estudiado. Es así. En él Dios ha depositado en Jesús, en Cristo, todo. Todo. Dios completa en todo lo que es, está ahí. Y si lo tenemos a Cristo, lo tenemos todo, todo, todo. Justificación, santificación, redención y sabiduría también. Entonces, lo resume nuestro hermano en varias partes la lección. La sabiduría de Dios en primer lugar, después la locura de la cruz, después el poder de Dios, el mensaje de la cruz, ¿no? Y lo insensato y lo débil de Dios, ¿no? En la primera parte, la sabiduría de Dios debe ser, dice, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Bueno, en este caso, hermanos, para todos los que creen, pues, ¿no? En Jesús, disciernen espiritualmente, no importa que sea judío o sea griego, entonces así como Pablo no se convierte en cristiano y los griegos también se convertían al cristianismo, aunque no todos, ¿no? Eh, en Atenas, hermanos, Pablo había usado sabiduría humana. Ahí está, hermanos. Eso es importante que sepamos. Había usado Pablo la sabiduría, porque como humano también, pues Pablo era el mayor exponente, pues hermanos, un erudito era este, ¿no? Un sabio, como hoy en día podríamos decir un científico y tantas cosas. Él era así. Entonces, pero esa era la sabiduría humana, que hoy en día un premio Nobel, doctorado, todo eso es sabiduría humana. Entonces, y quieren resolver el problema, pues, de la muerte con sabiduría humana, ¿no? Están investigando cómo hacemos de que el hombre viva, siga viviendo y no muera, siga joven. Entonces, en ese plan está el ser humano, ¿no? Es la sabiduría humana. Entonces, Pablo había usado sabiduría humana para intentar convencer a los sabios. Bueno, él como cristiano ya Pablo pensó que usar todo lo que conocía, así como antes era él, pensaba que así les iba a convencer pues a los griegos.
A partir de allí decidió, pues, pero no logró muchos resultados, pues, hermanos. A partir de allí decidió usar solo sabiduría divina. Entonces ya no, sabiduría humana ya no voy a usar, sino la sabiduría divina, o sea, lo que dice la palabra de Dios. Dios mismo le había enviado a predicar su mensaje, sin discursos de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia. Ahí está. Claro, al grano, ¿no, hermanos? Al punto, las cosas como son y así. Y se va a discernir espiritualmente, ¿no? Y ahí las vidas van a ser transformadas. Porque si vamos a querer convencer de una y otra forma, sentimentalmente, por un momento entra en la iglesia, después se va a salir porque no ha discernido espiritualmente, sino se ha convencido, nada más. Como dicen, ¿no? Una cosa es estar convencido y otra cosa es estar, ¿cómo le dicen? Eh, convertidos, ¿no? ¿O cómo? Convencidos y convertidos, claro, hay una diferencia. ¿En qué consiste la sabiduría divina predicada por Pablo? La sabiduría de Dios destruye la sabiduría de los sabios, desecha el entendimiento de los entendidos y ha enloquecido la sabiduría del mundo. Es así, pues, hermanos. Contra toda lógica humana, la sabiduría de Dios consiste en salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Miren, hermanos, no, es una locura, pues, hermanos. A ver, miren, alguien te dice que ha mordido a la serpiente venenosa y alguien te dice, mira aquella serpiente de bronce que está en aquella asta. Humanamente, ¿no? El sabio de este mundo es una locura. ¿Cómo? Mirando yo me voy a sanar. Lo correcto, de acuerdo a las leyes que conocemos, es que alguien tiene que descubrir, te pone el antídoto. ¿Qué víbora te ha mordido? Y vamos a descubrir, ahí está el antídoto, pues así te vas a sanar. Eso es lo correcto, va a decir el hombre natural, el sabio humano. Pero la sabiduría de Dios va más allá, pues, ¿no? ¿Y cómo es que mirando se sanaba? En este caso es confiar en Dios, pues, pero es un símbolo de esa serpiente que se levantó en el desierto, no a Jesús. Eran símbolos de que Jesús, había que mirar a Jesús. ¿Y cómo ahora mirando a Jesús voy a tener vida eterna? Ya no voy a morir, sino voy a tener vida eterna. Claro, la primera muerte es descansar nada más. Entonces, aquí, la sabiduría de Dios destruye pues la sabiduría de los sabios, ¿no? De este mundo, ¿no? Desecha el entendimiento de los entendidos, así dice, y ha enloquecido la sabiduría del mundo. Contra toda lógica humana, la sabiduría de Dios consiste en salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ahora, ¿cómo? Con la prédica, ¿no? Es que la gente escucha y cree y es salvo, tiene vida eterna, o sea, se entregan a Dios. Pero nosotros predicamos, dice aquí, bueno, en esta parte que dice la locura de la cruz, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y es lo que nosotros también hacemos, debemos hacer. Para los judíos ciertamente tropezadero. Bueno, los judíos tropiezan en eso, en Jesús. Cuando se habla de Jesús ya tropiezan. Para los gentiles eso es una locura, pues, ¿no? Entonces es una locura. La palabra griega moria, locura, insensatez, necedad, se usa 5 veces, dice en Primera de Corintios. ¿Dónde se usa? La palabra de la cruz dice es locura para los que se pierden. Primera de Corintios 1:18. ¿No? Entonces, no creen, no en Jesús, pues de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Ahí está clarito, sencillo. Si ese versículo nada más sería la Biblia, ya está suficiente. No necesitarían de toda la Biblia, ya está a punto ahí. ¿Y pero qué pasa con el que no cree en Jesús? Está condenado, ya está condenado, ya está condenado. No es que va a ser condenado, sino ya está condenado porque no cree en Jesús. Pues no. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es así. Es que es Dios, pues Dios sabe lo que tiene que hacer Él. Y la fe es creer en lo que está diciendo, ¿no? Por eso hay que predicar y por esa locura de la predicación la gente va a tener vida eterna, pues, hermano.
si es que cree. Cristo crucificado para los gentiles, locura. ¿Mm? Y eso estamos repitiendo. Para el hombre natural, hermanos, las cosas que son del Espíritu de Dios son locura. Claro, no entiende la gente, ¿no? Hoy estás perdiendo tu tiempo. ¿Qué vas a andar con oración? Te dice, pues no, tienes que hacer algo, pues tienes que poner la medicina. Entonces no cree, pues la gente natural va a buscar eso, ¿no? Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Claro. Entonces está limitado, pues, el ser humano en esta tierra, ¿no? Estamos, no, claro, las leyes que Dios ha puesto tienen sus límites, ¿no? La cruz es locura para los que se pierden, para los que no conocen a Dios, o sea, los gentiles, una locura. Para los que solo piensan en este mundo, hombre natural, ¿no? Claro. Para aquellos que se rigen solo por su propia sabiduría. Mm, no entienden, no van a entender. Pero la cruz es una bendición para quienes, para los que se salvan, es decir, para los que están dispuestos a ver la cruz desde el punto de vista de Dios. Claro, si uno confía en Dios y cree en la palabra de Dios, en la Biblia, la palabra de Dios, lo que dice Dios, entonces ahí está la sabiduría que viene de Dios y es poder, es pues poder, hermanos, ¿no? De los que hemos experimentado, lo que hemos visto, entonces sabemos, eso es lo que dice Pablo, ¿no es cierto? Por eso él se ha propuesto dedicar ese mensaje. Y Dios, por supuesto que está pues en ese plan, ¿no? Ese es el plan de Dios, porque lo ha elegido Dios a Pablo. Porque la palabra de la cruz, bueno, esta parte, hermanos, dice el poder de Dios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La cruz tiene el poder de mostrar lo peor del hombre y lo mejor de Dios. Es así, hermanos, ¿no? Muestra la cruz, distingue, ¿no? O sea, nos hace la distinción, nos define, ¿no? Entonces, la cruz nos hace ver realmente, pues, cuán pecadores somos, ¿no? Y que ha tenido que morir esa muerte de los peores criminales, solamente los malditos, ¿no? Entonces, o sea, que el pecado tiene pues esa consecuencia, ¿no? De la muerte eterna. Eso nos hace ver, los que espiritualmente vemos eso. Ni una mentirita blanca, nada, no. Eso lo ha llevado a Jesús a la muerte. O sea, Dios va a tener que pagar. Entonces, eso entendemos, por eso decimos, ¿cómo ahora voy a pecar? O sea, uno va a temer, dice, no, ¿cómo? Si mi Señor ha pagado así, ¿cómo? Entonces, estamos tendientes nosotros a eso, en la tentación y todo, entonces uno tiene que orar por eso, ¿no? Decir, Señor, ayúdame, transfórmame, cámbiame, ¿sabes? La cruz tiene el poder de mostrar lo peor del hombre, ¿no es cierto? Y lo mejor de Dios. Y entonces ahí está la misericordia. Dios tiene el poder para transformar, para cambiar nuestros hábitos, ¿no? Para que podamos hacer las cosas bien, los buenos frutos. Lo peor del hombre, dice aquí, locura, rechazo, autodestrucción, perdición. Lo mejor de Dios, poder, aceptación, perdón, salvación, ¿no? Por un lado, es que el hombre está perdido, pues, ¿no? En este. Y lo mejor de Dios es que hay salvación, ¿no? A través de Cristo crucificado. Los que rechazan la cruz cosechan las consecuencias de sus acciones erróneas y serán finalmente destruidos por aquel a quien rechazar. Claro, la persona que no acepta a Jesús va a ser condenado y va a morir eternamente, pues, ¿no? El poder de Dios mostrado en la cruz es capaz de reconciliar al hombre con Dios, perdonando todos sus pecados y de otorgarle vida eterna. Esto es importante, hermanos, ¿no? De que si creemos en Jesús,
en su muerte de Jesús en la cruz, y que eso es lo que es la solución para nuestro problema, y ha resucitado al tercer día, entonces tenemos la esperanza, ¿no? De la vida eterna. Y hay que pensar en el ladrón que estaba, ¿no? Junto con Jesús crucificado, él, ¿no? Aunque iba a morir, pero murió con la esperanza de la vida eterna. Jesús le prometió. Y es lo que igual, idénticamente nos hace a nosotros si creemos en Él. Lo vemos a Jesús así, entonces pues no importa, moriré en cualquier momento, pero ya tengo mi esperanza de la vida eterna. Y ya está. Y Dios, eso es lo que quiere, que uno crea en eso. El mensaje de la cruz. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría no, humana, ¿no? No conoció a Dios. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, hermanos. Entonces aquí se necesita ejercer fe. Espiritualmente, no uno va a tener fe gracias al Espíritu Santo. ¿Por qué la predicación del mensaje de la cruz es una locura? Los judíos esperaban un Mesías que les librara de la opresión romana. El problema, hermanos, es de que la educación de este mundo te lleva a eso, pues, ¿no? A solamente vivir en lo limitado de este mundo. No piensas en un Dios que sale más allá, ¿no? De que un muerto puede resucitar. Con la sabiduría humana acá, a ver, demuéstrame eso en el laboratorio y así. Eso es lo que piden los científicos de este tiempo, ¿no? Se dicen también ateos, evolucionistas, ¿no? Entonces ellos dicen eso, ¿no? Y a ver, demuéstrame aquí en el laboratorio a Dios, que esto, aquello. Entonces ellos pues hacen eso, ¿no? No, el Dios está en tu imaginación nada más, ¿no? Tú lo creas con tu mente, ese Dios. No existe Dios, te dicen, ¿no? Eso es lo que piensan, ¿no? Los sabios de este mundo. Los judíos esperaban un Mesías que les librara de la opresión romana y están limitados por las circunstancias. Claro, si hay un Mesías me va a salvar, no, si Jesús es el Mesías nos va a salvar de los romanos. Ahí nada más, hasta ahí nada más iban ellos. No iban más allá, ¿no? De que Jesús es el que da vida eterna y no solamente librarte de los romanos. Entonces, eso no se discierne espiritualmente, pues no, por eso que los que estamos acá se supone que estamos pensando más allá de la sabiduría humana, ¿no? Cuando Jesús anunció que iba a ser crucificado, sus propios discípulos se horrorizaron. Además, para un judío, un hombre colgado de un madero era una persona maldita por Dios. Así que, hermanos, miren, ¿ah? Eso es la limitación que uno tiene, ¿no? Las limitaciones que uno tiene, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué no ayudó un judío o alguna persona, ¿no? Ayudó a cargar la cruz de Jesús, porque Jesús no podía, ya estaba débil, pues, no podía cargar, no podía cargar. Porque ellos decían, pues no, es maldito, el que agarra esa cruz es maldito, así que no podemos agarrar. Y ya aparece ahí un hombre, ¿no es cierto?, que sí ayudó, pues no, hermanos, que no era, creo, judío. Y pues él sí, y sus hijos eran creyentes. Y sí cargó y él tuvo ese privilegio, ¿no? De cargar la cruz del Señor Jesucristo. Bueno, ese pueblo, ¿no? Ahí la diferencia de la sabiduría humana con la sabiduría de Dios. Miren, los judíos se quedaron con la sabiduría humana, teniendo la Biblia en sus manos, ¿no? Para un gentil que ni siquiera esperaba a un redentor, la conclusión era la misma, pues la cruz es una locura, claro. El gentil no tenía conocimiento, pues no, y con mucha razón, pues, ¿no? Hay mucha gente así, no conocen la palabra de Dios y lógicamente van a reaccionar así, ¿no? Con la sabiduría humana nada más. Sin embargo, para los ángeles, el mensaje de la cruz es algo totalmente distinto, ¿no? Jesús, al que habían conocido en el cielo, se dejaba matar por amor a una raza que le había rechazado. Este es el punto de vista que Pablo quería transmitir con su predicación. O sea, ¿cómo ve un ángel, hermanos? El ángel ve, pues, no, a su propio creador. Los ángeles han sido creados
como nuestro Señor, no, o sea, nuestro Señor, nuestro Dios, Él va a salvar a esta gente que se ha apartado de Dios. Y ven, entienden, ¿no? Realmente el sacrificio que Dios hace, muestra su justicia y su amor, entienden perfectamente. Entonces ellos quedan pues admirados. Por eso lo adoran, por eso lo alaban a Dios. Todo el universo, ¿no? Que está bien. Nosotros nada más, como estamos acá en una lucha en nuestra mente, ¿no? Ahí, de la sabiduría natural con la sabiduría divina está en pugna, ¿no? Este es el punto de vista de Pablo, quería transmitir pues en su predicación, hermanos, a Jesús crucificado, ¿no? El mensaje de la cruz muestra hasta dónde ha estado Dios dispuesto a llegar para poder otorgar la salvación. ¿Hasta dónde? Hasta dar su vida, pues, ¿no? Mire, lo insensato y lo débil de Dios, ¿no? Dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres, dicen. Entonces, ahora, no sé, aquí, aquí. Ya. ¿Tiene Dios algo de insensato o débil? Por supuesto que no, pues no, hermanos. Por supuesto que no, ya que Dios no tiene ninguna imperfección. Pablo simplemente está haciendo una comparativa, una comparación no figurada. Si Dios tuviese algún pensamiento insensato, sería más sabio que el pensamiento más sabio de una persona. Y si hubiese algún argumento débil en Dios, sería mucho más fuerte que la más firme argumentación humana. O sea, está haciendo solamente una comparación nada más, pues no. Aunque Dios no hay nada débil en Dios, no hay nada insensato en Dios, pero está poniendo una comparación, ¿no? Eh, si, si hubiera, por decir no algo así, está diciendo de que eso, esa debilidad o esa insensatez, sería más sabio que el mejor sabio que los hombres. Está haciendo una comparación, ¿no? Pero no está afirmando, ¿no? De que Dios tenga alguna insensatez o alguna debilidad, no. Toda la sabiduría reunida de las más sabias personas es incapaz de concebir un plan de salvación para la humanidad. Eso, hermanos, ¿no? Yo leía de que, si es espíritu de profecía, de que, por decir, una persona, una persona, ¿no? Es supuestamente buena, pues, ¿no? Supuestamente buena, hace todos los actos buenos y reúne todo lo bueno que hay en el mundo, en el universo, no sé, en el mundo, todo lo bueno que se ha hecho, lo reúne y se acerca a la puerta del cielo, digamos, o ante el Señor. Señor, déjame entrar, dame la vida eterna. Y ¿saben qué clamarían allí? Dirían, ¿no? Traición, traición. Es como a ese joven que lo encontró. ¿Cómo entraste a estas bodas tú sin la vestidura? Amárrenlo del pie y caes, ¿no? Bótenlo. Allí será el llorar y crujir de dientes. O sea, la sabiduría humana, con todo lo que se haga, lo que mucha gente piensa que con obras buenas se puede salvar, ¿no? Entonces, esa es una traición a lo que Cristo ofrece, ¿no? Es lo que el diablo pone en la mente del ser humano, ¿no? Haz obras buenas para que te salves, pero eso es imposible, pues, ¿no? Es contradecir lo que el Señor ha hecho. Es la única forma de salvarse es Cristo, no es con obras buenas, ¿no? Entonces, entender eso es importante. Toda la sabiduría reunida de la más, ahí está, toda la sabiduría reunida de las más sabias personas es incapaz de concebir un plan de salvación para la humanidad. Es imposible, pues no. Entonces, la salvación es gratis y ya está hecha. Es Jesús, creer, mirar a Jesús, nada más, ¿no? Eso lo puede hacer cualquier persona. No necesitas haber entrado en una universidad, ¿no? Solo Dios ha sido capaz de otorgar redención por el poder del sacrificio de Jesús ofrecido en la cruz a los que se salvan, ¿no? A los creyentes, a los llamados, ¿no? Entonces el poder se va a manifestar
en los creyentes, pues no, en los creyentes, en los que han sido llamados, en los que estamos, si estamos con Cristo, estamos salvos. El poder ahí se manifiesta. Observa que solo seremos salvos los que creamos en Jesús, o sea, los que creemos en Jesús, ¿no? En respuesta al llamado que nos hace el Espíritu Santo. Finalmente, hermanos, aquí dice en el pensamiento de las multitudes que viven hoy, la cruz del Calvario está rodeada de sagrados recuerdos. Se relacionan con las escenas de la crucifixión sagradas asociadas. Pero en los días de Pablo la cruz se consideraba con sentimientos de repulsión y horror. O sea, ahí hemos visto esto, la diferencia que hay, ¿no? Hoy, como en ese tiempo, pero hoy también de repente puede ser parecido a lo de ese tiempo. El ensalzar como salvador de la humanidad a uno que había muerto en la cruz provocaría, dice naturalmente, el ridículo y la oposición, como hoy en día, pues hermanos, ¿cuántos creen en el Señor Jesús? Sería considerado mentalmente débil por tratar de mostrar cómo la cruz podría tener alguna relación con la elevación del género humano o la salvación de la humanidad. También ya hemos leído este comentario, ¿no? De, de que ah, la gente así, ¿no? Las personas que estudian así, ¿no? Tienen títulos. A un cristiano lo van a ver así como débil, perdiendo su tiempo, ¿no? Pero para Pablo la cruz era el único objeto de supremo interés. Sabía por experiencia personal que una vez que un pecador contempla el amor del Padre, cómo se lo ve en el sacrificio de su Hijo y se entrega a la influencia divina, se produce un cambio de corazón y Cristo es desde entonces todo en todo. Así que hermanos, para concluir, ahí está el resumen, ¿no? Y la clave ahí. Simplemente es ver como Pablo vio a Cristo, verlo así. No, el sacrificio de Jesús, como lo ve Pablo, cómo logró ver, porque pasó también las mismas experiencias que uno está pasando en esta tierra. La sabiduría natural él lo tenía, pero gracias al Espíritu Santo discierne él y entiende, ¿no? Que lo que vale simplemente es Jesús que murió en la cruz para salvarnos, resucitó al tercer día también, ¿no? Y ahora está intercediendo por nosotros, ¿no? El Señor nos está animando a creer y seguir adelante y perseverar. Ahora, si estamos con Él, nos entregamos, con el Señor, estamos bajo la influencia divina, entonces Él está haciendo transformaciones, cambio en nuestro corazón. ¿Eh? Entonces, para nosotros, Cristo es entonces el todo. En todo es el todo. En todo. En tu trabajo es Cristo. Si vas a cocinar es Cristo. Vas a caminar es Cristo. No sé qué es en todo. Está Cristo, Cristo, Cristo. Hermana Mónica, por favor, despídenos con una oración. Amén, hermanitos, vamos a orar, nos ponemos reverentes. Bendito Padre Celestial, gracias nuevamente, Señor, por su palabra. Gracias, mi Dios, porque usted nos dio el don más hermoso, más maravilloso que había en el cielo. Nos ha dado su Hijo Jesucristo, mi Señor, quien por su amor infinito ha venido a morir por cada uno de nosotros. Señor Santo, que podamos tomarle el peso a esto, mi Señor, que podamos darle el valor que se merece, mi Señor Santo. Es gratis para nosotros, pero costó caro, Padre bendito. Dios mío Santo, ayúdenos, Padre Santo, a, a valorarlo, mi Señor, en nuestras vidas, a valorar el hecho de que su Santo Espíritu nos sigue hablando, mi Señor. Padre amado, le queremos suplicar que este mensaje maravilloso podamos llevarlo a otras personas también, que podamos compartirlo con amor, con el mismo amor que usted ha tenido con nosotros, con la misma paciencia que usted ha tenido con nosotros, mi Señor, porque a veces queremos que las personas se conviertan inmediatamente, queremos que el cambio sea de inmediato, pero a nosotros también nos falta tanto por cambiar, mi Señor. Padre bendito, que su Santo Espíritu haga esa transformación que tanto necesitamos. Y mientras, mi Señor, que sea Él quien nos guíe, que nos acompañe en este día a cada uno, mi Señor, en lo que tengamos que hacer, y que todo lo que hagamos, mi Señor, sea para honra y gloria de su nombre.
Lo suplicamos por Cristo Jesús, nuestro Señor y Redentor. Amén, amén, Padre. Amén, 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 hermanos. Nos despedimos siempre aquí con las palabras, ¿no? Que el Señor ha puesto, ¿no? Para despedirnos. Querido hermano que estás en la sala, que nuestro Padre Jehová te bendiga y te guarde, hermano. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová levante hacia ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios te bendiga, hermanos. Hasta mañana, Dios mediante, hermanos. Hasta mañana, bendiciones para todos. Hasta Hasta mañana, mañana. hermana. Bendiga, bendiga. Hermana Hasta mañana. Mónica. Hasta mañana, hermano Marcelino. Hermanito Hasta Manuel, mañana, un hermano abrazo, Manuel. bendiciones. Hasta mañana. Hasta mañana, hermanos. Voy a cerrar la sala, hermanitos. Que Dios los bendiga. Hasta mañana.